Bendiciones, bienvenidos a Revista Alerta en televisión y hoy, como siempre, todas las semanas tenemos un programa súper especial, la entrevista de la semana con una invitada muy especial y muchas, pero muchas cosas más. Así que, como siempre te digo, ponete cómodo donde te encuentras, cafecito, tecito, lo que te guste ahí y a disfrutar de este hermoso tema musical. ¿Cómo te puedo explicar de un amor que es tan grande, maravilloso, me cambió por dentro? Es una paz, felicidad, tranquilidad que siento yo en mi corazón que me tiene contento. Es una fiesta alegre, pana, baila conmigo. Ven a gozar conmigo. Nadie me ama como me ama, nadie me ama como tú, yo me amas. Nadie me ama como me ama, nadie me ama. Yo me enamoré cuando me enteré que tu amor es dulce tal como la miel. Yo te adoraré, por siempre mi Padre, yo te alabaré. Nadie me ama como tú, nadie me ama. No hay nadie me ama como tú, nadie me ama como tú. Nadie me ama como tú, nadie me ama como nadie me ama. Nadie me ama como tú. No hay nadie, no. Hermoso tema musical y queremos animarte a que te sumes a nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla, como así también que nos envíes o nos llames. Por favor, llámanos al 516-867-0080. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar clamando y desatando ese milagro que Dios tiene para tu vida. Ahora sí, venimos a presentar y a honrar al pastora o apóstol de la semana. Así que vamos ahí para saber quién es el honrado. Creo que todo hombre de Dios en un momento determinado ha tenido pues esas contradicciones al interior de su propia vida respecto de lo que es obedecer frente a algo que Dios habla al corazón del mismo. Y pues Jonás, ya sabemos la experiencia que tuvo muy particular, esperando que se destruyera la ciudad de Nínive, y esto no aconteció. De igual manera, pues a través de la vida ministerial, en una oportunidad, pues llega el sentimiento al interior del corazón de un llamamiento para una actividad y el desarrollo de un trabajo en particular, como era el de moverme hacia un sitio específico y continuar con la expansión de lo que era la proclamación del Evangelio. No consideré necesario esto y pensé que realmente lo que estaba aconteciendo al interior de mi vida no era algo como imperativo y pues realmente no quise ejecutarlo. Después de algunas semanas o como un par de meses, me di cuenta que esto trajo como consecuencia el detenerme en el proceso de lo que era el desarrollo ministerial y pues de alguna forma se afectó también todo el esfuerzo que se había hecho durante ya algún tiempo para poder cubrir en especial una región que necesitaba urgentemente la implementación de un trabajo específico en cuanto a lo que se consideraba el desarrollo de la iglesia en esa área. Fue triste, perdimos oportunidades y esto nos causó mucha tristeza. Así que, pues necesariamente esto nos lleva a considerar que no es algo que realmente afecte hacia el futuro la vida de una manera negativa, sino positiva, y aprendimos juntamente con mi esposa y todo el equipo a desarrollar inmediatamente lo que el Señor pone en nuestro corazón. De tal forma que hasta el día de hoy solamente podemos decirles,
a quienes me vean que cuando Dios coloca algo imperativo en nuestra vida respecto de su ministerio, hay que hacerlo, así sea que pensemos que el costo para nosotros implica algo de sacrificio. Tecnología y más. En nuestro segmento de tecnología aprenderemos 5 secretos para cargar la batería del móvil más rápido. Secreto número 1. Activar el modo avión. El modo avión bloquea todas las conexiones inalámbricas en su dispositivo, reduciendo las actividades para que se concentre en la carga al mismo tiempo. Con este método quedan disponibles varias notificaciones, entre ellas el despertador y las llamadas de alarma. Secreto número 2. Apagar el dispositivo. No existe nada más fácil para acelerar el proceso de carga que hacer que el teléfono no gaste energía constantemente, aunque esta solución puede desactivar algunas notificaciones importantes. Secreto número 3. Utilizar el cargador oficial. El cargador es la herramienta principal del proceso, por eso es mejor utilizar el cargador con el que viene el teléfono de fábrica o uno de alta calidad que sea compatible. Esto ayudará a lograr los mejores resultados y prolongará la vida de la batería del dispositivo. Secreto número 4. Cargar el smartphone conectándolo a la toma de corriente. Dispositivos móviles se cargan más rápidos conectados a una toma de corriente en vez de un puerto de USB, señalan los especialistas. Secreto número 5. Evitar las temperaturas extremas. El calor y el frío extremo igualmente perjudican a la batería, que empieza a perder carga de forma más rápida. Los desarrolladores recomiendan alejar los dispositivos de los rayos del sol, así como también guardarlo cubierto en el invierno. Y esto ha sido Tecnología y más. Father, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, rebuke the Jesus. In Jesus' name, I cancel the spirit of death in Jesus' name. Spirit of death in Jesus' name. Spirit of death in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Glory to God, 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 glory to God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the miracles. In the name of Jesus. Wow, thank you, Lord. It's gone, it's gone. Hallelujah. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name,
that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Y ahora sí nos preparamos para la entrevista de la semana. ¡Vamos ahí! Y ahora el momento esperado, la entrevista de la semana con una pastora tremenda que ha sido homenajeada aquí en este programa Revista Alerta en televisión. Estamos hablando de nuestra querida pastora Maciel Ruiz. ¡Bienvenida! Ay, muchas gracias por la tenerla. invitación. Gloria al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su programa. Qué lindo. Una vez más, gracias por la invitación. Y usted lo está viendo porque ustedes saben, la pastora es esposa del pastor Hernando Ruiz, ¿verdad? En su programa que usted lo ve por Alerta TV, Amén. ¿verdad que sí? Bueno, pastora, algo hablamos detrás de las cámaras y a mí me gustaría saber cómo Dios la ha sacado y le ha dicho es tiempo, y cómo fue el llamado, cómo usted corrió acerca de lo que Dios quería hacer. Bueno, compartíamos, ¿no? Atrás de cámaras, y yo comentaba y le decía a nuestra hermana de que muchas veces uno corre del llamado que el Señor ya tiene estipulado para uno. Y en el caso mío, yo he sido una persona muy tímida. Estar frente de cámaras como ahora mismo es un reto para mí, no es fácil. Desde pequeña siempre le he corrido a situaciones así, de que ser el centro y que estén mirando. Entonces para mí esa área ha sido un poco difícil, ¿no? Pero cuando entramos al ministerio y vemos las cosas que el Señor quiere hacer con uno, hay situaciones en las cuales el Señor lo va a empujar. Amén. Lo va a empujar y va a presentar situaciones como el de hoy, ¿no? Para uno salir, como dice, del anonimato, ¿no? Y sé que para la gloria de Dios, Amén. sé que el Señor tiene cosas maravillosas. Han sido retos que han, pues, ha marcado en mi vida, que yo me pongo a mirar y yo digo, wow, en otras circunstancias no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y parte del ministerio, pues, que el Señor nos ha entregado, una de las cosas maravillosas es cuando uno ministra, en este caso, a todo el pueblo, pero cuando ministra a las mujeres, cuando uno tiene una palabra, ¿no?, que Dios le pone, y poder ser de bendición para otras mujeres es algo muy hermoso, y eso es lo que Dios está haciendo, ha estado haciendo y ha querido desde pero muchas veces uno se corre, ¿no? Yo le ¿En qué se hablaba. cuidaba? Porque me gusta porque así hay mucha gente así, Sí. y muchas esposas de pastores o ministros que están en esa misma situación. ¿Qué era lo que ponía enfrente como excusa? Muchas cosas. Uno, primeramente, yo no sirvo para hablar, para estar en público, soy muy vergonzosa, muy tímida. Otras, a veces ya cuando uno pues tiene familia, los niños, o sea, no es el tiempo, no es la oportunidad, si está trabajando, no, o sea, son muchas cosas que comienzan a surgir una con otra, y a veces uno esas cosas las utiliza como esas barreras, como esos pretextos, ¿no? Pero más sin embargo, o sea, yo sé que Dios tiene otros planes diferentes a los que uno piensa. Wow. Y bueno, entonces le decía, seguramente le decía, pastor, no, que di tú la palabra. ¿Cómo ajá, sí, es tanto. La primera vez que yo he venido a acompañarlo, según yo venía a acompañarlo, ¿no? Cuando ya llega me dice, usted me acompaña a hacer el programa conmigo. Y yo, ay, tragué fuerte, pero estoy aprendiendo, porque esta es cuestión de ir aprendiendo, y estoy aprendiendo a no decirle no cuando el Señor nos llama. Qué lindo, ¿no? Y qué hermoso, porque hay una gracia tan linda y especial que Dios ha puesto Gloria sobre su vida. Y cuéntenos acerca de su experiencia e impacto con Jesús. Oh, eso fue hermoso en el sentido de que, bueno,
yo compartía con ustedes que yo conocí al Señor aquí en este país, hermoso país. Soy de Perú, y cuando yo vivía en mi país nunca conocí del Señor. Venía de la iglesia tradicional y nunca fui expuesta al Evangelio. Y cuando yo vine aquí a este país, venía con otros propósitos, el estudiar, el querer no tener una carrera, que eso era lo que siempre me gustaba a mí y eso. Pero Dios tenía otro propósito, y el mejor de todos era que yo lo pudiera conocer a Él aquí. Wow. Y bueno, fue un transcurso de que con mi esposo en esos tiempos ya nos habíamos conocido, estábamos de novios. Estuvimos de novios 5 años, de los cuales el 4º año de novios él conoce al Señor primero. Ajá. Y después me comienza a compartir a mí, ¿no?, del Señor. Y para mí fue algo chocante, y soy sincera, porque nunca lo había oído. Y de repente él está con ese primer amor. Y me comenzó a hablar y o sea, yo me sentía como que me estaba llevando algo que yo totalmente no conocía. Como que lo elevaron. Y qué le pasó, y bueno, y transcurrimos muchas cosas que hasta rompimos muchas veces. ¿A causa de eso? Wow. Porque yo pensaba que él me estaba imponiendo algo que yo, o sea, no conocía. A veces asistía a reuniones que él iba y habían personas que me decían, pase adelante, acepta al Señor. Y yo no entendía nada, yo no sabía nada. Y yo pasaba, y cuando llegaba a mi casa me sentía mal. Porque pensaba que había traicionado en su forma. Yo le decía a Dios, en mi ignorancia, o sea, sin yo conocerlo así personal, yo le decía, Diosito, es que yo te he defraudado, ¿qué he hecho? Decía yo. Claro, y así me pasó por 2 oportunidades, que sentía que las personas me empujaban, hágalo, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Cuando en una de esas veces que rompimos y que todo, de repente él paró de hablarme del Señor, no me insistía más, no me decía más, y yo entre mí decía, finalmente, se calmó. Pero ¿Me bueno, escuchó? Sí. Pero pasó de que a través de otra persona me dijo, Maciel, mire, hay una iglesia en tal sitio, y ¿por qué no va y visita? Y sentí de querer ir. Y lo llamo yo en ese tiempo a mi novio y le digo, mire, me dijeron de una iglesia, ¿usted quiere acompañarme? Wow, yo me imagino como, yes. Y él dijo, sí, yo lo acompaño, y fuimos juntos, que es la iglesia de nuestro apóstol, de nuestro pastor. Claro. Y entonces, cuando llegué yo allá, escucho yo la palabra, y fue algo, o sea, fue el Espíritu Santo tocando mi vida. Y cuando yo escuché ese llamado, ¿quién quiere aceptar al Señor? Yo sentí como que era un resorte en mi mano, y yo alcé la mano y pasé al frente y sentía, o sea, la presencia del Señor real en mi vida, y comencé a llorar. Y yo dije, bueno, esto sí es, o sea, sentí ese gozo, la paz del Señor en ese momento. Y fue tanto de que, como le digo, estábamos de novios. Y cuando salgo de entonces, él se alegró porque él me dice que él estuvo orando. Él paró de hablarme, pero él se puso a orar. Él comprendió que a la fuerza él no podía conseguir nada. Qué interesante ese punto. Porque hay muchos que pelean y quieren obligar y quiero. Usted me va a seguir contando ya después de la pausa. Usted no se mueva porque ya regresamos con muchísimo más. Y seguimos con este impactante testimonio de la pastora Maciel Ruiz, y nos quedamos ahí conociendo lo que había sucedido en su vida. Cuéntenos. Bueno, estábamos comentando de que cuando vine a los caminos del Señor, pues no fue fácil en ese tiempo, pues con mi esposo, y él estaba en ese primer amor, y él pues me amaba a mí también. Estábamos ya de novios 4 años, íbamos para allá el 5º, y que teníamos planes de casarnos. Y de repente, pues él conoce al Señor, y comenzó él a hablarme de él, y que me convirtiera, y eso era la fuerza, y terminamos, y peleamos, y volvíamos a comenzar, hasta que llegó un momento como de calma. No me volvió a hablar nada, no me volvió a decir nada. ¿Qué le pasó? Sí, y yo dije, bueno, gracias, decía yo, gracias Diosito, porque me escuchaste. Ya no me volvió a persistir en lo mismo. Y bueno, de repente, a través de otra persona, ¿no? Vengo a la iglesia donde ahora es nuestro apóstol, y conozco allí del Señor, entrego mi vida al Señor. Vi la diferencia, porque ya eran 2 oportunidades antes de que me decían las personas, salga, entréguese a Cristo. Y yo
no sabía nada de lo que Claro. me estaban hablando, y yo hacía lo que ellos me decían, alza la mano, alzaba la mano, y repita eso, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero hasta esa oportunidad, esa tercera oportunidad, y cuando hacen el llamado en la iglesia, y yo sentí eso tan fuerte de parte de Dios, el Espíritu Santo de Dios, o ese llamado a mi vida. Entonces me recuerdo que alcé la mano y entregué mi corazón al Señor, ¿no? Y eso ya después, hablando con mi esposo ya, él me dice de que en ese tiempo que yo pensé que ya él se había calmado, él entendió de parte de Dios, un día orando al Señor, dice que le dijo, Señor, si esta es la mujer que tú tienes para mí, yo la amo, dice. Eran 4 años que ya de noviazgo. Yo la amo, pero si ella, o sea, va a ser para mí, tú eres el que vas a tratar con ella. Amén. Y Dios le dijo que se quede quieto, que solo orara por mí. Y eso fue lo que él hizo en el tiempo que yo pensé que se calmó. No era que él estaba orando por mí, pero ya no era, o sea, a la fuerza. Claro. Sino era que Dios estaba orando en mi corazón, en mi vida, y usó otra persona. Y fue lindo, cuando ¿verdad? llegué a los caminos del Que Señor. no es con la fuerza de uno, No. sino cuando uno obedece. Y eso es lo que hablábamos, que muchas personas a veces tratan de imponerlo, y eso es lo que hace es peor. Es mejor, como lo hizo su esposo, de poder buscar orar para que todas esas vendas se cayeran, ¿verdad? Buscar la dirección de Dios, ¿no? Y entonces Dios enseñándole de qué manera. Qué lindo. ¿no? Porque la oración debe ser, a veces no es a través de nosotros mismos, es a través de otras personas. Claro, es verdad. Sí. Entonces tal a cual. veces uno quiere hacerlo, imponerlo uno mismo, pero la oración de uno debería de ser, o sea, Señor, utiliza a quien tú quieras. Amén. Pon el camino a quien tú quieras para llegar a esta persona. Wow, tremendo. Sí. Pastora, ¿y cuáles fueron los momentos más difíciles ya sirviéndole al Señor y en el ministerio que le ha tocado vivir o en ese proceso? En el proceso. Bueno, como ya estando en el ministerio, una de las cosas que yo me recuerdo al comenzar, ¿no? el ministerio, es a veces absorbe. Y cuando uno está nuevo y no conoce mucho, a veces eso como que le impacta, ¿no? Entonces nosotros pues estábamos... teníamos nuestra primera niña, tenemos 2 niños, había nacido Melissa, estaba muy pequeñita, entonces mi esposo está de lleno en el ministerio y claro, se ausenta mucho, hay mucho compromiso, todavía estaba trabajando full time y estaba ayudando en la iglesia, entonces había momentos en mi vida que yo me sentía triste, yo decía, pero, y hasta me recuerdo tanto que no lo compartía así con nadie, pero sí escribía. Y me acuerdo que escribí, como dice, un diario, ¿no? Y escribí yo todo. Y le decía yo, en ese día le decía a Dios, pero ¿para qué me diste un esposo si no lo puedo, o sea, disfrutar? Tengo una niña y no lo podemos disfrutar. Y eran como que mis quejas delante del Señor. Y a veces decía por el ministerio. Pero una noche Dios me hizo comprender algo. Y me hizo ver la importancia, o sea, las almas, lo que a Él le importa, ¿no? Y me dijo, o sea, ¿qué prefieres tú? ¿Tener un esposo que no conozca de Dios y que esté haciendo otras cosas allá afuera? ¿O tener un esposo que tiene ese fervor, ese amor, esa dedicación para las almas? Y a partir de ahí yo dije, no. Nada más, no preguntó nada. No más. Y pues aprendí de que el Señor tenía todo bajo control. Wow, ¿no? qué Sí. lindo. Eso fue una parte que me recuerda al principio del ministerio, que fue un poco difícil para mí aceptarlo, pero gracias a Dios, de ahí, con la ayuda de Dios, pues he tratado de ser, como dice, esa ayuda idónea para mi esposo, estar donde él está y apoyándolo, ¿no? En lo que, como el Señor me permita hacerlo. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y qué mensaje le daría a toda esa audiencia maravillosa de Alerta TV? Bueno, que en Dios todo es posible. A veces uno se fija en ciertas debilidades que uno tiene, cree de que no es capaz. En el caso mío, siempre puse yo en mi vida como que era incapaz de yo poder estar enfrente de personas y hablarles, ¿no? Y cuando uno está en las cosas del Señor, en el ministerio, eso es lo que uno tiene que brindar. Sí. La palabra de Dios, un consejo, y
Y yo creo que Dios en estos tiempos está levantando a personas posiblemente como yo, que me sentía muy tímida y que todavía está trabajando el Señor en esa área, en mí, pero que hay un potencial allá adentro. Amén. Que hay un potencial grande y que Dios quiere usar. Entonces, cuando uno se deja moldear por el Señor y deja que el Señor haga como Él quiere, sabemos que estamos en el camino correcto. Wow, qué lindo. Muchísimas gracias, pastora. Y también no quiero que se vaya, yo quiero que haga conmigo una oración, Gloria a Dios. la más importante, creo. Amén. Y todo el programa se basa en todo esto por las almas. Que haga esa oración para aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo en su corazón. Amén. Enfrente ahí a la Amén, cámara. amén. Si tú estás en esa búsqueda de algo en tu vida, sepa de que eso nada más lo llena el Señor. Y cuando tú reconoces de que sí, eres pecador, que necesitas algo, ese es el Señor. El Señor que quiere morar en tu corazón, el Señor que quiere morar en tu vida. Y cuando tú reconoces ese Señor, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberte faltado y reconozco que te necesito a ti en mi corazón. El Señor viene y mora en tu corazón, en tu vida. Y le creemos al Señor que estos son nuevos comienzos para cada uno de los que están viendo. Y le damos las gracias al Señor. Señor, mi Dios, en esta oportunidad, a ti te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Señor, por cualquier persona, Señor, que ha estado viendo este programa y ha estado necesitada, Señor, de una palabra de aliento, pero mucho más que eso, de esa palabra de salvación. Señor, oramos que para los que han abierto su corazón a ti, seas tú morando con ellos, Padre, y dándoles a entender que la vida, Señor, sin ti no es nada, que tú eres el que llena, Señor, mi Dios, ese pedacito, Señor, que hace falta, y eso solamente es el espacio tuyo. Padre, gracias, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, vidas, Señor, salvas, vidas restauradas y transformadas, Señor, por ti, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por que nos has dado entrada libre al reino, a entrada libre ante el Padre. Gracias, Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastora. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y queremos ahí estar bien pendiente a todas las grandes cosas que Dios ya comenzó a hacer. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y usted recuerde, la semana que viene venimos con otro programa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.